¿Cómo se hace para solucionar los problemas de seguridad ciudadana en Uruguay? Si el camino es la combinación de represión y prevención, ¿cuáles son los organismos que deben intervenir y de qué manera intervenir? Estas preguntas han pautado buena parte del debate en esta campaña electoral. Ustedes saben, el viernes pasado estuvo aquí en Perspectiva el ex fiscal de Corte Jorge Díaz, uno de los principales asesores de Yamandu Orsi, y sostuvo que para atacar el delito, esta administración, dijo, tuvo una mirada hemipléjica. A juicio de Díaz, se concentró buena parte de la responsabilidad en la policía y se dejó de lado a instituciones que juegan un papel muy importante en la represión y en la prevención, entre ellas la Fiscalía y la Secretaría de Inteligencia Estratégica del Estado. He venido diciendo de que este país está enfermo de represión y nunca habla de prevención o nunca hace efectivamente prevención. ¿Qué responden en el oficialismo? ¿Qué dice el documento programático que lleva al balotaje Álvaro Delgado? ¿Dónde debe estar el foco de las políticas de seguridad pública? Recibimos en los próximos minutos al doctor Luis Calabria, ex director general en el Ministerio del Interior y asesor de Delgado en temas de seguridad ciudadana. Luis, bienvenido, gracias por acompañarnos. Muchas gracias, siempre es un gusto estar en estos micrófonos y con la audiencia de ustedes. ¿Cuál es exactamente su rol en la campaña para el balotaje? Bueno, hemos coordinado lo que fueron los grupos técnicos en materia de seguridad, delineando lo que son las propuestas, delineando lo que eventualmente pueden ser los equipos luego para implementar esas propuestas, y estamos convencidos que tenemos un caudal propositivo muy importante, el mejor equipo sin duda en materia de seguridad, y por eso le podemos ofrecer al país mejorar, porque ya hemos mejorado, estamos en el camino correcto, frente a la otra alternativa, porque no soy de los que rehúye el contraste. Creo que esta instancia de balotaje es justamente para contrastar proyectos, y nuestro proyecto en materia de seguridad es distinto al del Frente y es mejor al del Frente. Por eso algunas cuestiones que decía, lo podemos hablar después, el amigo Díaz, me parecen bastante inexactas e injustas, ¿no? Antes de entrar en esa polémica, quizás, Calabria, a ver, la semana pasada se conoció, ¿no?, el nuevo compromiso programático que la coalición republicana presenta de cara al balotaje. En función de ese documento, ¿cómo resumen, digamos, la visión de la coalición sobre lo que hay que hacer en materia de seguridad pública? Hay una visión, nosotros siempre lo hemos sostenido, de la seguridad como no solo ausencia de crimen, sino como convivencia, y eso supone un accionar integral del Estado, que no es justamente lo que dice Díaz de la respuesta netamente policial. Y este gobierno ha hecho mucho en ese sentido. Entonces, cuando él dice que hemos tenido, este gobierno, una mirada hemipléjica de la seguridad, es incorrecto, es incorrecto. No hemos tenido una mirada hemipléjica. Pero si fuera hemipléjica, es mejor que nefasta, que fue la política de seguridad que aplicó el Frente Amplio. Fue nefasta, fracasó en todo. Porque si terminamos reduciendo el tema a dos grandes componentes, como puede ser prevención y represión, allí el Frente fracasó. Porque en materia de prevención, cuando se habla de atacar las causas, Tony Blair en 2013 acuñó aquella famosa frase: hay que ser duros con el delito y más duros con las causas del delito. Después Vázquez la tomó acá. Bueno, no fueron ni una cosa ni la otra, porque aumentaron todos los delitos, porque tuvieron problemas con la represión, problemas ideológicos serios en materia de la represión del delito. Y el ataque a las causas no lo hicieron, porque la cultura que teníamos en nuestros barrios, que estaba sustentada justamente en la educación pública, en la cultura del trabajo, todo eso, en los 15 gobiernos del Frente Amplio, no fue promovido. ¿Cómo es eso? A ver, ¿puede explicar lo último que señaló? Pero claramente no se estimularon políticas sociales de autonomía del individuo, sino de la dependencia. Ese fue, y es un gran cambio que ha hecho esta administración, o que ha iniciado esta administración, cambiar el chip en lo que tiene que ver con la política social, promover que la persona tenga autonomía y no la dependencia. Durante el primer transcurso de gobierno del Frente Amplio, lo que hicieron fue estatizar la pobreza, la dependencia total con el Estado.
en materia educativa, no hay reforma más redistributiva de oportunidades que la educación pública. Nosotros nos criamos con el hijo del trabajador, con el hijo del patrón sentado en el mismo banco de escuela. Eso no pasó, dejó de pasar. Y tenían que hacer la reforma educativa, tuvieron 15 años para hacerla, no la hicieron. Y no es porque no hubiera voluntad de acuerdo en partes del Frente Amplio. Jorge Larrañaga en su momento, recordarán, firmó un acuerdo educativo con José Mujica, siendo presidente. Hubo que denunciar el incumplimiento del acuerdo porque los propios representantes del Frente Amplio en la ANEP incumplieron lo mandatado por el presidente. Entonces, y en materia de seguridad, ni hablemos, de materia de represión, no fueron al centro del problema, dejaron que proliferaran las organizaciones narcos dentro de los barrios, porque no lucharon contra las bocas. Miren, cuando nosotros entramos al ministerio, todas las jefaturas del país tienen una brigada departamental antidrogas. Hay una dirección nacional y una brigada departamental. La misión de la dirección nacional es trabajar contra el medio y el gran narcotráfico. Y las brigadas departamentales trabajar contra lo local, básicamente las bocas y el narcomenudeo. En 2013, el Frente Amplio desarticula las brigadas de Montevideo y Canelones y le dio la misión a la Dirección Nacional, o sea que la Dirección Nacional tenía que hacer el grande, el chico, el mediano, todo tenía que hacer. Obviamente no daba. Pero ¿por qué desarmaron? ¿Por qué desarmaron? Y acá voy a otra parte importante del problema que tiene el Frente a la hora de gestionar la seguridad. Se lo escuché al ex senador Carrera decir que era por corrupción, que había corrupción en las brigadas de Montevideo y Canelones antidroga. Entonces, mire el pensamiento patológico, ¿no? Como hay corrupción, en vez de depurar, cierro la unidad. Con ese criterio, si hay un hospital, un médico corrupto en un hospital, usted cierra el hospital. No, saca el médico corrupto, genere los antídotos para que eso no pase. Y ahí proliferaron las bocas, y ahí proliferaron organizaciones criminales a las que estamos atacando y que en este programa del segundo piso de transformaciones que la coalición le propone a la ciudadanía, estamos absolutamente convencidos de darle mucho más fuerte, con mucho más contundencia, para bajar la violencia en esos barrios. Enseguida iremos a eso, que es lo más interesante, sin duda, de estas entrevistas, lo que se propone. Pero ya que estamos con diagnósticos y sobre todo con críticas, usted exponía recién un resumen apretado de las objeciones a la política de seguridad pública que se siguió en los gobiernos del Frente Amplio. Vayamos ahora a lo que decía Jorge Díaz sobre lo que ha ocurrido en este gobierno. Él decía, el criterio de combinar prevención y represión es compartido, pero cuestionaba a esta administración porque no lo ha aplicado. Y lo planteaba en varios puntos. Primero, porque se miró la seguridad solo desde la sede del Ministerio del Interior, cuando en realidad la política de seguridad ciudadana debe dirigirse desde Presidencia, que es donde se puede coordinar a todos los organismos vinculados a la represión y la prevención. ¿Sobre esto qué contesta usted? No necesariamente lo tiene que hacerse desde Presidencia. El enfoque lo comparto, que tiene que ser una visión integral de lo que es la seguridad como convivencia. No es verdad que no se haya hecho. Si alguien ha atacado o ha iniciado el ataque a las causas, es este gobierno. Por lo que le decía, hemos cambiado la lógica en las políticas sociales, se ha hecho una reforma educativa, hay presencia del Estado como nunca antes, hay presencia del Estado como nunca antes también dentro del sistema penitenciario, hay UTUS que están adentro del sistema carcelario que no había, hay trabajo con INEFOP, hay oficinas de la DINALI y del MIDES dentro del sistema carcelario que no había. Entonces, hemos trabajado, y lo que no es un camiseteo. Quien me está escuchando puede decir, bueno, está todo bien. No, yo no digo que esté todo bien, digo que estamos, sin duda, en el camino correcto, que hay evidencia que marca y que comprueba que estamos en el camino correcto, y lo que podemos prometer nosotros, comprometernos, es a mejorar. Vamos al segundo punto que marcaba el doctor Jorge Díaz. Vayamos a eso, porque Díaz señalaba que este gobierno ni siquiera en cuanto a represión tuvo una visión holística, porque en esta materia
se centró en la policía, decía él. Usted estaba mencionando más el trabajo desde el propio ámbito ejecutivo, ¿verdad? Pero él decía, bueno, se centró en la policía, pero también marcaba que se habían olvidado de la fiscalía, o más bien decía incluso se la castigó, ¿no? A ese Yo pensé que Díaz, cuando iba a hablar de fiscalía, iba a hablar de la tardanza en la resolución de 2 causas que tiene más de 5 años. La fuga de Rocco Moravito, determinar cómo es que se fugó y quiénes son los responsables, y que no vengan después con responsables de medio pelo, ¿no? Una, ¿qué pasó con los traslados de González Valencia y Rocco Moravito, que se reunían? Y no creo que tomaran el té, ¿no? Para algo se reunían. Vamos a escuchar a ver qué era lo que decía sí, exactamente perfecto. Díaz al respecto de la fiscalía. Porque incluso este gobierno no solamente ha obviado la parte preventiva, sino que además en la parte represiva ha tenido una mirada también hemipléjica. ¿Por qué? Porque se habla de policía, 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 y se está olvidando de un actor fundamental en la represión, que es la Fiscalía. La Fiscalía es la institución encargada de la persecución criminal, y sin embargo, este gobierno lo único que hizo durante estos 5 años fue darle palo a la Fiscalía. Cuando usted dice la Fiscalía, se refiere a la Fiscalía General de la Nación. Exactamente, como institución que tiene la fundación, porque la policía puede hacer muchas cosas, pero si la Fiscalía no lleva adelante la política criminal del Estado en la persecución, porque los que van a las audiencias son los fiscales, los que acusan son los fiscales, los que piden la formalización son los fiscales. Entonces, este gobierno le dio palo a la Fiscalía, no nombró fiscal general durante 3 años, y esa es responsabilidad exclusiva y excluyente del presidente de la República. ¿Qué responde usted sobre este planteo del doctor Jorge Díaz? No creo que el problema de las instituciones sean los formalismos. El problema de las instituciones son los funcionamientos. Es cómo funcionan y qué respuestas dan. Le decía, fue parte de 10 años de la Fiscalía y era el rector de la Fiscalía, Jorge Díaz. Y ahí hubo 5 años y sigue para investigarse y resolverse la fuga de Rocco Moravito. Pero justamente lo de González Valencia, a la Fiscalía se le perdió el audio que involucraba a Marcet con un homicidio en el 2018. Si estuviera preso por homicidio, lo del pasaporte no existía. Iba a estar preso por homicidio. ¿Y sabe qué pasó con el audio? Se le perdió. ¿A quién? A la Fiscalía. Bueno, pero justamente... Y los funcionamientos son importantes. Porque vio que ahora que no está la doctora haber... Ferrero a cargo, esa brillante fiscal que tiene el país, vio que pararon las filtraciones. Vio que antes era todos los días se filtraba. Pero ¿por qué demoró tanto el presidente? En este caso ni siquiera lo nombró a Ferrero, ¿no? Quedó porque Gómez tuvo que renunciar. Presidente... ¿Pero por qué no promovió un nombre para ese cargo que era tan importante, sabiendo que la Fiscalía General de la Nación es muy importante? No es verdad, porque usted para bailar da 2, es muy claro, pero muy feo siempre bailar da 1. Se supone que el que tiene que dar el paso inicial, se señala, es el presidente promover un nombre y que después no dio los pasos que siempre se dan, de la manera que siempre se dan, de manera informal. Díaz bien sabe los pasos que se dan de manera informal y cómo se promueven o se tiran, se hacen sondeos de personas, pero si no tienen el acuerdo, es someter a esa persona a, no digo un escarnio, ni mucho menos, pero sí someterlo a una situación incómoda de que se proponga un nombre que después no termina con los acuerdos. Usted dice que y las razones se intentó ese tipo de negociaciones no informales. me consta, pero no tengo la más mínima duda. Este gobierno ha sido muy proactivo en todos esos temas. A veces la voluntad de acordar se precisan 2 partes. Y el Frente muchas veces no ha tenido la voluntad de acordar. Capaz que los condicionamientos que pone el Frente son altos. Tendrían que contestar eso también. Después señalaba, a propósito de Fiscalía, en 4 años no se dictó una sola instrucción general a los fiscales. Bueno, yo participé, estaba Díaz, es correcto, en ese momento. Tuvimos que hacer algunos cambios para ordenar, por ejemplo, hay algo que se llama matriz de priorización, y allí tuvimos que
Priorización supone que los fiscales, como no pueden abarcar todos los casos, tienen que seleccionar cuáles sí y cuáles no. Es discutible, pero realmente no deja de ser una realidad. Y así nosotros tuvimos que poner, porque no estaba como matriz de priorización, el abigeato, que para el mundo rural es muy importante, y el microtráfico. El microtráfico, las bocas, no estaban dentro de la matriz de priorización. Pero eso fue lo último que se hizo, y después pasaron 4 años sin más instrucciones generales. Sí, puede ser, no sé, no seguí el tema porque me fui del ministerio. Algunos son muy críticos con las instrucciones, yo creo que es un instrumento válido, pero me parece que los cuestionamientos para el funcionamiento de Fiscalía son mucho más profundos que eso, ¿no? Y para terminar, porque así después pasamos al futuro, en tercer lugar, Jorge Díaz señalaba la escasa relevancia que en seguridad ciudadana han tenido la Junta Nacional de Drogas, la Secretaría Nacional para la Lucha contra el Lavado de Activos y el Financiamiento del Terrorismo, y especialmente la Secretaría de Inteligencia Estratégica del Estado. Sí, creo que también incurren en varias inexactitudes allí. La CENACLAF ha venido cumpliendo un muy buen trabajo. Díaz allí dice que Uruguay poco menos que pasó a la carrera la última evaluación mutua, o sea, la evaluación que le hacen al país en esa materia, y no es así. Uruguay tuvo una evaluación de moderado, y eso implica que tiene, dentro de las clasificaciones, que tiene considerables modificaciones considerables a hacer. Hay 4 categorías y Uruguay está en la segunda, empezando de abajo. Así que la pasó de esa manera. Y después, porque así se mide la normativa y la efectividad de la normativa. Y en la efectividad de la normativa Uruguay tuvo magros resultados en el 2019. Con la actual composición de la CENACLAF se ha aumentado la jerarquización del trabajo, se trabaja informando e instruyendo a los sujetos obligados para que lo hagan de mejor manera. Hay mayor efectividad a la hora de sanciones, porque se seleccionan mejor los sujetos obligados a controlar. Ha mejorado entonces allí la eficiencia. Por primera vez Uruguay ha tenido un experto evaluador para otro país, que es el doctor Misa, que lo han tenido aquí en esta mesa, el gerente jurídico de CENACLAF, de la supervisión de CENACLAF. Se han mejorado los controles tanto in situ como remotos. En fin, ha habido una cantidad de mejoras en lo que tiene que ver con la CENACLAF. Nosotros pensamos que tenemos que seguir mejorando y después podemos hablar del futuro. Y en cuanto a la Secretaría y la Secretaría, yo creo que le tendría que preguntar, no le tiene que avisar a Díaz, Garcés, lo que hace la Secretaría. La Secretaría también se ha potenciado en todo este tiempo. Hay una comisión de seguimiento a nivel parlamentario y Díaz le podrá preguntar a sus compañeros del Frente Amplio los informes que reciben. La Secretaría ha incrementado la producción de informes de inteligencia, ha incrementado la calidad de los informes de inteligencia, y hay que recordar que la Secretaría tiene un rol estratégico, no tiene un rol de Secretaría de Inteligencia operativa. Quiere decir que muchas veces se le pide o se pretende que la inteligencia estratégica trabaje en cuestiones operativas del día a día, que no es su función, no está para eso. Por ejemplo, él marcaba la sorpresa porque no hubiera saltado ninguna alarma previa sobre aquel cargamento de cocaína que se incautó en Amberes y que había salido de Montevideo camuflado en una exportación de alfajores uruguayos con destino a Bélgica, que además habían sido en realidad comprados por el exportador en una cadena de supermercados, ¿no? Y tampoco le saltó cuando estaba el Frente Amplio las 5 toneladas de mutio en Hamburgo, ni lo que en la operación Zagreb en aquel diciembre del 19 se incautaron entre un campo en Soriano y el puerto otras 6 toneladas. 12 toneladas fueron incautadas en el 2019 y la inteligencia no
Está bien. No se enteró. Pero en ese gobierno... Claro, pero él era fiscal de corte. A donde voy es a que, muy bien, aquello habrá sido una falla, sin duda lo fue, pero esta también fue una falla Bueno, seria. no sé si entra dentro de los ámbitos de competencia de la Secretaría Estratégica, por eso podrá ser una falla, pero de otros. Y después, si querés, podemos, si quiere, Emiliano, profundizamos. Pero a veces se le pide a la Secretaría Estratégica cuestiones operativas que no son su competencia. Tomamos la entrevista con el doctor Luis Calabria, asesor de Álvaro Delgado en temas de seguridad ciudadana, yendo ahora sí a las propuestas que aparecen en el documento programático que la coalición republicana ha presentado en estos días. ¿Cómo se hace para solucionar los problemas de seguridad ciudadana en Uruguay? Ese es el tema en estos minutos, en la segunda de las entrevistas sobre este capítulo en perspectiva. ¿Con quién estamos? Con el doctor Luis Calabria, exdirector general de Secretaría en el Ministerio del Interior, fue mano derecha de Jorge Larrañaga, hoy asesor de Álvaro Delgado en esta materia. Romina, ¿vas tú? Sí, pasemos ahora a examinar las propuestas concretas, ¿no?, para el próximo periodo de gobierno. A ver, el programa de la coalición republicana propone una actualización de normas penales y procesales que impacten, dice, contra el crimen organizado y el narcotráfico, creando un nuevo delito por integración de grupo criminal. Severas y aislamiento penitenciario, dice. ¿Qué alcance tiene esta medida? Sí, para mí es una de las medidas más importantes del programa. Uruguay tiene, las ciudades uruguayas, en particular en el área metropolitana, tenemos concentrado algunos índices delictivos, particularmente de homicidios. En una oportunidad, cuando fuimos al Parlamento, allí en una sesión secreta, se presentaron 45 organizaciones de tipo clan familiar que administraban por lo menos 3 bocas de droga en Montevideo. Hoy están identificados en todo el país unos 60 grupos de estas características que tienen una estructura jerárquica, organización, que son básicamente policriminales, porque si bien tienen centrado su función en el tráfico de drogas, también van cambiando el mercado ilegal o van acumulando otros mercados ilegales junto al principal. Entonces, es algo que ha pasado en el mundo. Es muy difícil luchar contra ese tipo, no digo de crimen organizado, porque eso no es crimen organizado, son grupos organizados, pero no es crimen organizado. Para el crimen organizado nosotros tenemos otra propuesta. Pero son los grupos que generan más violencia y mucho daño en el barrio. Y para nosotros es importante volver a cuidar el barrio como espacio de convivencia y como espacio cultural. Para atacar esos grupos, nosotros generamos la autonomización de un delito que ya existe, que es la asociación para delinquir. Esto lo ha hecho, por ejemplo, Italia, un famoso artículo del Código Penal, el 416 bis, que es famoso en Europa y que incluso lo están replicando algunos otros países, y acá en Latinoamérica, Argentina. Eso supone castigar a todos los integrantes del grupo por la integración al grupo, con una pena muy alta y con aislamiento penitenciario. ¿Por qué? Porque este tipo de organización manejan 3 variables, la libertad y el dinero. Esas 2 están dispuestos a perderla temporalmente porque saben que aún estando en la cárcel tienen conexión con el territorio, pueden seguir haciendo negocios y ese es lo que le da poder. Entonces, atacar las 3 variables, libertad, dinero y poder, generando esas 3 medidas. El nuevo delito, penas muy altas y el aislamiento penitenciario, que lo ato con otra medida que está en el programa, que nosotros hablamos de la construcción de una nueva cárcel de máxima seguridad. Entonces, de esa manera vamos a controlar no solamente la violencia en los barrios, vamos a bajar también los homicidios. ¿Por qué? Por ejemplo, en Montevideo, que tiene 25 seccionales, en 4 seccionales está concentrado más de la mitad de los homicidios.
Y más de la mitad de los homicidios responden a enfrentamiento criminal. Por tanto, desbaratando este tipo de grupo criminal, estamos pegándole tanto al narcotráfico en esa estructura barrial como a los homicidios. Para nosotros es una medida fundamental, también la aplicó Estados Unidos con las pandillas. La otra vez cuando fuimos al Parlamento se presentaron no solo los grupos, sino también qué había hecho la policía y la fiscalía y la justicia en esos grupos, la cantidad de allanamientos, la cantidad de detenciones, pero también los que habían recuperado la libertad porque las penas no eran demasiado altas. Por eso es importante también la pena. Y yo soy de los que creo que las penas altas tienen un efecto disuasivo. Comparto ahí un criterio que tenía Ugarteche, en el sentido de que hay una disuasión por severidad punitiva. Y aparte la incapacitación propiamente, están en la cárcel. Pero ahí, si entiendo bien entonces, ¿cuál es el elemento que haría que, por ejemplo, ese clan familiar no se cortara y no siguiera, digamos, por el resto de la cadena, no quedara al frente otra persona de la familia? La idea es abarcar a todos los integrantes. Y los integrantes de la organización, como ha funcionado en Italia, como ha funcionado en Estados Unidos, obviamente están identificados cuáles son, más allá de la actividad concreta, este tipo de delitos, se llaman delitos de conspiración. Hay un núcleo y a ese núcleo se lo aparta. Podría pasar, por ejemplo, a ver, que junto con el líder de esa banda fuera presa la mujer. Si fueran presos hijos que hayan tenido actividad. Si tuvieron participación, no van a ir ni por esposa ni por hijo, van a ir por delincuentes. Ahora entiendo. Van a ir por haber participado de la estructura organizativa, van a ir porque ese clan familiar decidió la muerte de otro. Pero a su vez con penas altas. Con penas altas. Pero eso hoy... Penas más altas que las que les correspondería por el delito o los delitos que hubieran cometido. Exacto. No, me quedé pensando, ¿eso hoy no se da? No. Digo, más allá de que esto es otro tipo de tipificación. Pero, por ejemplo, si agarran al líder de una de estas bandas, supongo que su entorno se investiga, se sabe con quién se comunicaba y se sabe, por tanto, cómo... De hecho, nosotros hemos agravado eso, ¿no? en la ley de urgente consideración, se agravaron algunos tipos, por ejemplo, el encubrimiento, pero resulta insuficiente respecto a este tipo de estructuras. No estamos hablando para situaciones generalizadas, estamos hablando para los grupos que están perfectamente identificados, que tienen una estructura, que tienen una estabilidad, que vienen trabajando de hace tiempo, que son clientes de la policía y la fiscalía y la justicia desde hace mucho tiempo, que van y vienen. Entonces es necesario cortar ese circuito de entrada y salida y sobre todo el aislamiento penitenciario, que es la otra medida fundamental para que esto tenga resultado. Por otro lado, la coalición propone, en este programa que se presentó la semana pasada, la creación del Grupo Especial Conjunto contra el Crimen Organizado y el Narcotráfico, que estaría integrado por funcionarios de todas las dependencias estatales con vinculación en la tarea investigativa, adaptando así el modelo antimafia multifuerzas utilizado por Italia. Vamos a describir qué características tendría este grupo. Bueno, ese es un cuerpo operativo. También escuché a Díaz hablar de la ley 19.513, que es otra cosa, porque allí se reunían los subsecretarios y no tiene un carácter operativo. Esto es un cuerpo operativo. ¿Qué pasa? Actualmente algunos fiscales convocan a distintas fuerzas, trabajan con la policía, con la Dirección General de Represión al Tráfico Ilícito de Drogas, con aduana, con prefectura, se van haciendo grupos, pero van cambiando y dependen también de la iniciativa del fiscal. Por ejemplo, me consta que la doctora Ferrero suele acudir a distintos elementos del Estado que tengan esta tarea, la tarea investigativa. Pero son puntuales. Lo que nosotros le queremos dar es generar un elenco estable, profesional, de estos técnicos que vayan acumulando información de manera de transformar eso en inteligencia preventiva y represiva. Y unificando o concentrando todas, incluyo allí,
DGI, BPS, que manejan bases de datos muy importantes. La UIAF, la CENACLAF, prefectura, la UIAF aduana. Es en Banco Central, ¿no? Banco Central. La UIAF hace el control del sistema financiero, la CENACLAF del control del sistema no financiero. Juntar todo eso, trabajar de manera conjunta con elencos estables que vayan generando las capacidades de transferir información entre sí y mejorar la calidad de la información para que sea inteligencia. Con este grupo, ¿a qué estructura se busca atacar? A las grandes. La mediana y la grande, narcotráfico. sin duda, la mediana y la grande. Con el objetivo de desarticular, obviamente, pero también de asfixiarlos económicamente, porque en definitiva a estos grupos sí les duele más el dinero. Entonces, más allá de apresarlos, también el confiscarle, el decomisarle el patrimonio, que es lo que las grandes estructuras temen. Acá hay una cierta coincidencia entre oficialismo y oposición. Digo porque entre las prioridades para gobernar que presentó Yamandu Orsi hace pocas semanas se prevé un sistema integral de lucha contra el crimen organizado y el narcotráfico. Pero no lo han explicado. Usted mismo le preguntó Sí, Díaz tampoco a sabía. Díaz, y Díaz tampoco sabía. Entonces los principales técnicos en materia de seguridad de Orsi, Díaz no sabía qué era desprisionalizar, tampoco podía explicar esto, suponía lo que era, pero era el principal asesor en materia de seguridad, o de los principales asesores. El otro principal asesor, que es Gustavo Leal, no habla. ¿Cuándo va a hablar? ¿Cuándo va a explicar todo esto? Pero, por y ejemplo, esta propuesta apareció, no estaba en las bases programáticas del Frente, apareció en Colonia, creo. Sí, en la presentación que se hizo en la Plaza de Toros de Colonia. Hay una subestimación del ciudadano, particularmente en un tema importante como es la seguridad pública de parte del Frente Amplio. Han sido injustos con la policía durante todo este tiempo y ahora le piden el voto a la policía. Se acordará Emiliano de aquella conferencia de prensa donde Fernando Pereira y toda la bancada del Frente atrás denunciaban 50 abusos policiales, que después eran 100 abusos policiales en la discusión de la ley de urgente consideración. ¿Y dónde están? ¿Qué pasó con eso? Nada. ¿Sabe por qué no pasó nada? Porque no había nada. Y nunca le pidieron disculpas a la policía. Han tenido siempre una actitud de desprecio y de sospecha contra la policía. Y ese ha sido también parte del fracaso en materia de seguridad que tuvo el Frente Amplio, y lo es por razones ideológicas que no han cambiado. Ahora, hablando de cuestionamientos cruzados, el Frente Amplio le critica al oficialismo que no hizo en estos 5 años lo que ahora está proponiendo. Y Jorge Díaz, el viernes pasado en la entrevista, se preguntaba, a propósito de este grupo especial conjunto contra el crimen organizado y el narcotráfico, ¿por qué no se lo implementa ahora? Hay tiempo, quedan meses todavía de este gobierno. Nosotros estamos promoviendo cosas porque hemos hecho cosas que nos han permitido evolucionar a este punto, a este compromiso. Por ejemplo, ¿sabe cuántos policías teníamos capacitados en el Ministerio del Interior para la investigación del lavado de activos? Uno. ¿Qué hicimos? Tuvimos que capacitar, hicimos convenio con la CENACLAF, con la UIAF para capacitar el personal. Hoy tenemos un departamento de investigación patrimonial en crimen organizado, un departamento de investigación patrimonial en drogas. Promovimos la creación de una fiscalía especializada en lavado de activos. Promovimos, cosa que no votó el Frente Amplio, el decomiso ampliado, una presunción contra los condenados para quitarles el patrimonio si no pueden justificar. Entonces, todas esas cosas fueron generando la posibilidad de pasar a un segundo piso con este tipo de coordinación. Pero a mí me llama la atención, yo le puedo decir a Díaz que todo lo que proponen ahí no lo hicieron en 15 años. En 15 años. Pues se llenaron la boca de todo, de la prevención y las cárceles. Estaba haciendo memoria. Jorge Díaz no hacía una defensa 100% de la gestión del y Frente no Amplio puede. en materia de seguridad Y ciudadana. sí, todavía le da la cara. Admitía que había dejado flancos, ¿no? Flancos. Aumentaron los homicidios. En la pero gestión del Frente, 100%. Ahí estuvo una de las causas de la derrota del Frente Amplio. Aumentaron en el año las 2019, rapiñas 300%.
Dejaron una policía desmotivada. Nos entregaron cárceles con gente durmiendo en el piso. Entonces se llenan la boca hablando de seguridad como si les hubiera ido bien. Es una falta de respeto. Llegamos al final de la entrevista con el doctor Luis Calabria, ex director general de Secretaría en el Ministerio del Interior, asesor del candidato Álvaro Delgado en temas de seguridad ciudadana. Bueno, pasó por las tertulias también. También tuvimos por acá. Tuvo su presencia en este espacio. ¿Cuántos meses fueron? Y tres meses. 3 ¿no? o 4 meses. 3-4 meses. Sobre el final, y yendo de nuevo a la propuesta programática de la coalición para el balotaje, dejemos a un costado el narcotráfico y el crimen organizado, veamos más en general seguridad ciudadana, Romina. Sí, a ver, mencionemos algún otro punto del documento programático de la coalición. Dice, diseño de la institucionalidad operativa, continuar el fortalecimiento de las comisarías seccionales como unidades básicas operativas de la Policía Nacional. El trabajo realizado desde las comisarías es generador de información desde el territorio y constituyen vínculos con la población. ¿Por qué ponen ese énfasis y qué implicaría respecto a lo que ya se viene haciendo? Bueno, nosotros hemos desde el comienzo de esta gestión fortalecido el rol de las comisarías que habían sido desarticuladas por el Frente Amplio. De hecho, los vecinos sabrán que no tenían equipamiento, no tenían oficiales, no tenían automóviles para patrullar. Todo este tiempo hemos apostado a inversión, de equipamiento, de personal. Todavía es insuficiente, pero estamos fortaleciendo porque es el modelo que para nosotros tiene que funcionar, incluso con tareas investigativas, porque son los que están en el territorio, son los que conocen el territorio y pueden ayudar en las investigaciones de algunos delitos que se cometen en la zona. Esta administración ha reabierto y ha abierto 150 unidades policiales nuevas, algunas comisarías que habían sido cerradas por la administración anterior porque no creían en el modelo de comisaría, incluso le habían prohibido al comisario hablar con el vecino. Y es porque tienen un problema ideológico con la autoridad, con el ejercicio de la autoridad, una permanente sospecha sobre el policía, creen que el policía está propenso siempre a corromperse y en lugar de generar controles, lo que hacían era impedirle a la policía trabajar. Por eso desarticularon las comisarías, generaron la lógica de zonas operacionales y en definitiva desmantelaron un sistema que funcionaba. Por eso nosotros estamos apostando nuevamente a fortalecer eso. Y también ampliación de la Guardia Republicana, más cámaras de videovigilancia, la incorporación de drones y con inteligencia artificial para ayudar al patrullaje tanto aéreo como la videovigilancia propiamente, ampliando la cantidad de cámaras, llevándola. Nuestra propuesta es llegar al fin del otro periodo con 40.000 cámaras y en lugares donde antes no había. Esta administración ha colocado cámaras en las zonas periféricas de las ciudades que no había. Estaban todas las cámaras concentradas de avenidas a Italia del Sur. Entonces, esa mayor presencia policial tiene un efecto disuasivo, más el trabajo de prevención que estamos dando, más el trabajo en las causas que estamos trabajando, nos hacen pensar que en los próximos 5 años podemos mejorar mucho en materia de seguridad, con también una alerta. Si gana el Frente Amplio y vuelve a su política de seguridad nefasta, podemos empeorar mucho. Con esa hay una duda que me queda, con ese discurso tan confrontativo que usted plantea y con ese cuestionamiento tan fuerte a las políticas del Frente Amplio, ¿se puede lograr acuerdos en los grandes temas como plantea Delgado? Porque esa es una de las banderas que está levantando. Claro que se pueden pero lograr. Usted permanentemente está criticando, cuestionando el Frente Amplio. Que se pueden, ¿Y cómo hace para sentarse tiene que cambiar esa crítica? Tiene que cambiar el frente. En lugar de... El Frente Amplio solo tiene que cambiar, dice. Y claro, porque nosotros tenemos evidencia, tenemos datos que confirman que estamos mejor. Ellos no. Los datos que ellos pueden mostrar es que les fue peor. Ni siquiera pueden mostrar el equipo. ¿Por qué viene Díaz acá? Porque no puede venir Leal. No lo pueden mostrar a Leal. No aguanta una entrevista con ustedes, Leal. La primera pregunta se levanta y se va. Con el primer dato que le tiren, se levanta y se va. Si no ha dado entrevista, dio una, creo, en otro medio.
Entonces, claro que sí. Si el Frente propone desprisionalizar, y no nos podemos poner de acuerdo, porque hay gente que hoy va presa que con ellos no iría presa. Pero ¿en ¿Y qué sabe punto quiénes puede son? haber acuerdo? A ver. Microtraficantes, que son traficantes, eso lo reconoció en un debate Diego Olivera. Están hablando de regular nuevos mercados de drogas como los psicodélicos, como el LSD. Eso también lo dijo Diego Olivera, que es un referente técnico en materia de seguridad, el único que pude debatir. Entonces, claro que podemos llegar a acuerdos. Tendrán que cambiar algunas cosas, ¿no? Tienen que volver a respetar al policía. Si respetan al policía, porque se acuerda que nosotros promovimos cambios en la ley de urgente consideración, que ellos lo quisieron tirar atrás. Si ellos dicen que la legítima defensa presunta es válida, y no como hicieron campaña en contra, si cambian la posición del agravio a la autoridad policial, que ellos fueron en contra, o sea que para ellos estaba bien que la policía fuera tratada como era tratada cuando estaban ellos, que los escupían, los grafiteaban, y para ellos estaba bien. Bueno, si cambia esas cosas, obviamente que podemos llegar a acuerdo. Pero, a ver, para usted, sí o sí, el próximo gobierno tiene que convocar a un diálogo para generar políticas de Estado en seguridad pública. Yo creo que siempre es bueno el diálogo. Yo soy de los que creo que lo que los países precisan son buenas políticas, ¿no? Mantenidas en el tiempo. A veces surgen como acuerdo o no. El Frente no votó ninguna de las leyes fundamentales que tuvo el país en el pasado, luego las mantuvo cuando fue gobierno, ley de inversiones, zona franca, en fin, y eso las transformó en políticas de Estado. Lo mismo hicimos nosotros, por ejemplo, con el Plan Ceibal. Se transforma en política de Estado porque se mantiene. Entonces, quizás el país llegue a políticas de Estado en materia de seguridad por el mantenimiento de buenas políticas de seguridad. Ahora, si el planteo es, vamos a ponernos de acuerdo, porque nos podemos poner de acuerdo en tirarnos para acá abajo. Los tres nos ponemos de acuerdo, vamos a tirarnos, estamos de acuerdo. Es una insensatez, por más que estemos de acuerdo. A ver, acá hay dos factores a tener en cuenta. Uno, el problema de las mayorías, ¿no? Supongamos el escenario de un gobierno de Álvaro Delgado. No tiene mayoría en ninguna de las dos cámaras. Entonces, en esta materia de la seguridad ciudadana, parece que varias de las medidas requieren efectivamente algunas medidas, acuerdos, ¿no? Algunas medidas requieren ley y eventualmente el Frente tendrá que explicar por qué no querría castigar a los grupos criminales, por ejemplo. ¿Por qué no querría darle recursos a un cuerpo operativo que ataque a los grandes narcotraficantes? Tendrá que decir. Va a ser muy sencillo. Va a haber, mire, no hay nada más ideológico que la discusión por seguridad, porque ahí está el cómo entendemos las causas de la inseguridad, de cómo entendemos cómo se aborda la seguridad. Es un tema absolutamente ideológico. Y ahí el Frente tiene muchos problemas. Tiene muchos problemas con la represión. De hecho, en los documentos finales borraron la palabra represión. Díaz habla de hemiplegia, pero más hemipléjico es el documento último, el Frente Amplio, donde ni siquiera aparece la palabra represión. La borraron. El otro factor al que yo aludía recién, a propósito de la necesidad de acuerdos en esta materia, es el peso creciente del narcotráfico, justamente, ¿no? Claro. Suena elemental que para enfrentar a un enemigo tan poderoso y tan dañino, ¿no? Desde todo punto de vista para una sociedad, incluso hasta para su institucionalidad, parece elemental que haya un acuerdo, que vaya todo el sistema político en bloque, ¿no? Y ojalá lo haya, y va a ser responsabilidad del Frente Amplio. Nosotros tenemos las propuestas, hemos dado el mayor combate al narcotráfico que ha tenido el país, del chico al grande. Nunca ha habido tanta incautación, nunca ha habido tanto formalizado, nunca ha habido tanto dinero incautado al narcotráfico. Entonces hemos dado esa batalla. Nunca ha habido tantas bocas de drogas desarticuladas. Queremos darle más todavía. Darle más es derogar la ley de derribo. ¿Eso es la lucha contra el narcotráfico? No. Me pueden decir, pero no usaron la ley de narcotráfico. No, la ley antiderribo. No se derribó. Es distinto a que no se haya usado. Y es distinto a tenerla o no tenerla. Hay otros líos así con la ley de derribo, ¿no? Reservas que ha planteado Estados Unidos, por ejemplo. Sí, Estados Unidos planteó, pero nosotros somos nosotros.
porque debe haber otro reparo que haya hecho Estados Unidos. ¿Le va a hacer caso a todo los reparos que haga Estados Unidos, Orsi? Y si le hace reparo Venezuela con algo, también le va a hacer reparo. Veo que va a hacerle caso a todos. Pero es cierto lo del desafío que Uruguay tiene en el narcotráfico. Uruguay está en una región muy compleja, lo hablábamos antes de la nota. En la región está la presencia de los mayores grupos criminales del mundo, con conexión con todos los niveles de delito. Tenemos la Narangueta, la Camorra también está, los albaneses, las tríadas chinas, el PCC, el Comando Vermelho, el Tren de Aragua, los colombianos, todo está en la región. Y esos grupos son tan pesados que tienen capacidad para sobornar y para amenazar, para chantajear, ¿no? Y para eliminar. Hemos tenido en el continente, lamentablemente, fiscales y policías asesinados por el crimen organizado. Es evidente que, por eso, a mí me preocupaba mucho el tema de las filtraciones en Fiscalía. Mucho. Porque se tomó el tema de las filtraciones como cuestiones, políticas. Pero quien filtraba marcaba la vulnerabilidad de la posibilidad de filtración. Y no sabemos si están las garantías para preservar, por ejemplo, las audiencias donde los fiscales trabajan, si esas filtraciones terminan en manos del narcotráfico, por ejemplo, del crimen organizado. Entonces es un tema muy serio el tema de las filtraciones. Y allí hay que hacer inversión, pero también hay que tener mando para prevenir y para impedir. Y reitero, desde que está la doctora Ferrero ya no hay filtraciones. Se ve que o no investigan más los que investigaban, o algo pasó que no se filtra más. Doctor Luis Calabria, le agradecemos que nos haya acompañado esta mañana en Perspectiva. No, el agradecido soy yo, siempre es un gusto y esperamos volver en alguna otra oportunidad. Sí, la discusión continúa.